Through Moses, he declared to Israel that their wisdom, justice, and obedience would be a testimony to the nations. Por medio de Moisés, el Señor habló que la justicia, let me read your notes there. Yep. He declared to Israel that Declaró que a Israel, que por medio de su justicia, sabiduría y obediencia hubiera un testimonio a las naciones. even the prophet Isaiah envisioned the very same thing. Inclusive el profeta Isaías envisionó la misma. He envisioned a day when the nations would stream to the mountain of the Lord. Que cuando las naciones le gritaran a la montaña del Señor. The transformation of nations is not merely a political or economic project. La transformación de naciones no es únicamente un tema político y económico. It begins with the reordering of life. Inicia con el reordenamiento de la vida. And that life must come under the jurisdictional framework of God. Y esta vida debe de caer bajo la jurisdicción del orden de Dios. It begins with self-government. Inicia con el gobierno de uno. Where we bring our lives under subjection to the principles of the kingdom. Cuando uno trae su vida a alinearse con los principios del reino. It includes the family and the church. Incluye la familia y a la iglesia. Education and economics. Educación y economía. As well as civil government. Al mismo tiempo que el gobierno civil. Each of these spheres has their role in society. Cada una de estas esferas tiene su papel en la sociedad. And when they remain distinct and mutually supportive of one another, y cuando ellas juegan su rol distintivo, pero cuando se ayudan unas con otras, a nation will flourish. Una nación florecerá. Jurisdictions are critical to the transformation of nations. Jurisdicción es algo muy importante para la transformación de las naciones. And it's never intended by God for those jurisdictions to override another. Y nunca ha sido el diseño de Dios que cada una de estas jurisdicciones contradiga una a la otra. Many cases we see governments absorbing the role of the family. Hemos visto en muchos casos que el gobierno absorbe los roles de la familia. Sometimes they overstep their boundary into the area of the church. Algunas veces incluso se traspasan la frontera en la iglesia. And when those types of things happen, tyranny occurs. Y cuando eso ocurre es cuando ocurre la tiranía. Corruption follows. Corrupción sigue. And there's decay. Y hay decadencia. And so if we understand the mind of God and the principles of Scripture, y si entendemos entonces la mente del Señor y los principios en las Escrituras, we will understand that those jurisdictions need to remain distinct. Podremos entender entonces que estas jurisdicciones deben de ser distintivas. Yet collaborate with one another. Y al mismo tiempo colaborar una con otra. So our call in this generation is to restore biblical order. Entonces nuestro llamado en esta generación es de restaurar el orden bíblico. And that's why we're gathered here today. Y por eso estamos hoy aquí. So that we can learn how to do that type of work. Para poder aprender cómo hacer ese tipo de trabajo. Those 5 areas, those 5 jurisdictions, esas 5 jurisdicciones are essential to the health of a nation. Son importantes para la salud de una nación. We need to determine this week what they look like under the hand of God. Debemos de entender entonces cómo deben de lucir debajo de la mano del Señor. Reformation of a nation requires the reformation of the jurisdictions. La reforma de una nación requiere la reforma de estas jurisdicciones. So the question before us is, can a nation be transformed? Entonces la pregunta ante nosotros es, ¿puede una nación ser transformada? That was the question that was raised last night in our gathering. Esa fue la pregunta que se levantó ayer en nuestra reunión. It's a question that is before us today. Es una pregunta que está frente a nosotros el día Can de hoy. societies that are marred by corruption, pueden sociedades que han sido inundadas con corrupción, with broken families, con familias rotas, weak churches, con iglesias débiles, distorted education, educación distorsionada, unjust economies, economía injusta, and oppressive governments, y gobiernos opresivos, can they be renewed? ¿pueden ser reformados? The Bible gives a resounding yes. La Biblia nos da un sí. The God who created the nations also redeems the nations. El Dios que fundó las naciones también las redime. And he has provided a blueprint for flourishing. Y Él nos ha proveído de un plano para que haya un florecimiento. So with that as an introduction, eso es una introducción. I want to now focus in on the family. Entonces ahora quiero enfocarme en la familia.
The family is the first of the 5 social spheres, La familia es la primera de las 5 esferas sociales, though self-government underlies all of the spheres. aunque el autogobierno es lo que soporta todas las distintas esferas. But when we're talking about society, we see in a visual way the family being a preeminent sphere. Pero cuando vemos en una sociedad, pues la familia es algo visible en la sociedad como una esfera muy importante. Self-government simply means each person is accountable before God. Autogobierno significa que cada individuo es responsable ante Dios. Family is the foundation for nurture, discipleship, and stability. La familia es la fundación donde se el cariño, la nutrición de la sociedad I'm going to see if y la I can, estabilidad. going to see if I can work this, but Vamos a ver si puedo hacer que esto funcione, it doesn't seem to be working. pero no creo que esté. It changed one, Okay, so there we it go. is working a I little have slow. to point this way. Yeah. Oh, you're doing Oh, it. All perfect. right. Good. Perfect. Just kind of follow along with me. Self-government, and then there's family. Autogobierno, de ahí está la And familia. then there's the church, the moral and spiritual conscience of a society. Y luego está la iglesia, que es el compás moral y de conciencia de la sociedad. Education is the shaping and the formation of minds and worldviews. La educación es la que nos moldea y nos educa la mente para una cosmovisión. Economics is the stewardship of resources for human flourishing. Y la economía es la administración de los recursos para el florecimiento de la humanidad. And civil government is the administration of justice under God. Y el gobierno civil es la herramienta para traer justicia a la sociedad. So now let's focus on the family. Así que enfoquémonos en la familia. The family is not an accident of human evolution. La familia no es un accidente de evolución It's not a social convention that can be reshaped at will. y no es una convención social que se pueda modificar al gusto y antojo. It is God's first and most enduring institution. Es una institución primeramente fundada por Dios, la más It importante. flows directly from the creation mandate. Sale del mandato de creación. Family was designed as the context in which human beings would know God, La familia fue diseñada para que en ese contexto pudieran conocer de to Dios, reflect His image, para poder reflejar su and to imagen fulfill His purposes on earth. y poder llevar a cabo sus propósitos en la tierra. Genesis 1:27 and 28 is clear. Génesis 1, 26, 27 es muy claro. God created man in His own image, Dios creó al hombre en su propia imagen and He created male and female. y los creó hombre y mujer. And God blessed them, Y Dios los bendijo and He said to them, y les dijo: "Be fruitful and multiply, sean fructíferos y multiplíquense, subdue the earth, dominen la tierra and have dominion." y tengan dominio. Subdue would be, subdue, sean, señorear, gracias, señoreen la tierra y ténganlo bajo Yeah. dominio. What they said. Yes. Yeah. Amen. Marriage, fruitfulness, and family are not side notes. El matrimonio no es un accesorio, sino es They're not a side note in the biblical story. no es una historia secundaria en la They are Biblia. central to God's design for creation Son céntricos en la creación de Dios and for redemption. para la redención. Every sphere depends on family health. Cada esfera depende de la salud de la familia. Marriage is a covenant, not a contract. El matrimonio es un pacto y no un contrato. From the very beginning, marriage was intended as a covenantal union. Desde el inicio, el matrimonio es un pacto, es una transacción de pacto, no un contrato. This is part of our problem in society. Ese es parte de nuestro problema en la That sociedad, no one understands covenant. que nadie realmente entiende lo que es un pacto. And so it's a covenantal union between one man and one woman. Entonces es un pacto entre un hombre y una mujer. And let me add, for life. Y déjenme agregar, por vida. And then they're one flesh, Y luego son una sola carne, one bond. una unión. That's what Genesis 2:24 declares. Es lo que Génesis 2:24 declara. And it's the language of holding fast. Y es el lenguaje de mantener atado And this points to permanence and loyalty. esta permanencia y lealtad.
And then marriage reflects God's covenant faithfulness. Y luego el matrimonio refleja el pacto de Dios con nosotros, de su fidelidad. This covenantal bond reflects God's own faithful love for his people, Este pacto refleja el amor que Dios tiene para su gente. ultimately fulfilled in Christ's relationship with his bride, the church. Y últimamente Dios lo trae a fruición con su Hijo Jesús para la iglesia. So marriage is a covenant, not a contract. Entonces el matrimonio es un pacto, no un contrato. But we also see that the family is a discipleship community. Y también vemos que la familia es un centro de discipulatura. God entrusted parents with the task of raising children in his ways. Dios confió en los padres para que puedan educar a sus hijos. In other words, teach children diligently. En otras palabras, enséñale a tus hijos con diligencia. There's a progression in Deuteronomy chapter 6. Hay una progresión en Deuteronomio capítulo 6. It says that there were words that he commanded. Dice que habían palabras que Dios mandaba. And these words shall be on your heart. Y estas palabras debieran de estar en su corazón. And you shall teach them diligently to your children. Y debiéramos de enseñárselas con diligencia a Why am I nuestros giving hijos. you a Family 101 teaching? ¿Por qué les estoy dando una clase muy básica de familia? Because we all need to be reminded of the foundations of the family unit in society. Porque todos debemos de ser recordados de lo importante, la fundación que es la familia en la We are sociedad. living in a day when we should not assume anything. Vivimos en un día que en este tiempo que no debemos de asumir nada. Even in the church, we do not need to assume that everyone understands these basic principles. Inclusive en la iglesia ya no debemos de asumir que todos entienden estos conceptos tan básicos. Because we have a church that's uneducated. Porque tenemos una iglesia que está ineducada, que no está educada. And we have a church that lives as if they did not know Jesus. Y incluso una iglesia que vive como si no conocieran a Jesús. So we need to repeat these types of principles. Entonces debemos de repetir estos principios. Understand the foundations for family life. Entender la fundación de la vida en familia. And then we're able to then strategically develop out plans in order to bring society under the hand of God. Entonces podemos luego desarrollar planes para que la sociedad esté alineada con el plan de But it Dios. begins in the home by teaching our children. Pero inicia en casa educando a los hijos. Home is the first school and it's the first church. El hogar es la primera escuela y la primera iglesia. It's where children learn not only doctrine but how to live in covenant relationship. Es donde los niños aprenden no solo los temas educativos, sino también el pacto de lo que significa vivir en This is pacto. about formation, not just provision. Es de formación, no solamente de provisión. Parents have to take responsibility to form their children in the likeness of God. Los padres deben de tomar responsabilidad de educar a sus hijos en la imagen de Cristo. And that leads to a generational vision. Y esto lleva a una visión generacional. We have to have a generational vision. Debemos de tener visión generacional. We cannot just think of one generation. No podemos pensar únicamente en una We cannot generación. just live for today. No podemos vivir solo para hoy. We live for the future through our children. Vivimos para el futuro por medio de nuestros hijos. And so we do not hide the principles of God from our kids. Entonces no escondemos de nuestros hijos los principios de Dios. And family is God's chosen means of transmitting faith across generations. Y es la manera que Dios puede transmitir la fe por medio de generaciones. Es How la do we familia. transform a nation? ¿Cómo transformamos una nación? We must see the family transformed. Debemos de ver la familia How do we transformada. transform a nation? ¿Cómo transformamos una nación? We must diligently train our children in the ways of God. Debemos de entrenar a nuestros hijos en la diligencia en How los do we caminos de transform a Dios. nation? ¿Cómo transformamos una We nación? live as examples before our children Vivimos como un ejemplo ante nuestros of hijos the ethics and the character of a holy God. de la ética y las características y carácter de lo que es vivir para Dios. But what does that mean? Pero ¿qué significa esto? It means we need to understand the scripture. Pero debemos de entender entonces las escrituras. See, the Bible is not a religious book. Sí, la Biblia no es un libro The religioso. Bible is about family instruction. La Biblia es un libro de instrucción familiar, It's about the body of Christ. el cuerpo de Cristo, It's about education. educación, It's about economics. de economía, It's about politics. política. Everything that under the sun is addressed by the Holy Scriptures. Todo lo que está debajo del sol ha sido
descrito en la Biblia. It's a manual for living. Es un manual de vida. It's a manual for the transformation of nations. Es un manual para la transformación de las naciones. The problem that has existed historically is that we have an uneducated people El problema es que históricamente tenemos una ignorancia en las personas that's only read the Bible as a religious book. que únicamente han leído la Biblia como un libro religioso, And the day has come for us to be able to extract principles from it y el día ha llegado que debemos ahora de extraer los principios de ella so we can apply to those spheres of society. para poder impartir estos principios aplicar estos principios en la sociedad. And as we do that, we're training our children to rise up and take hold of these jurisdictions. Y conforme hacemos esto, estamos entrenando a nuestros hijos para que se levanten y tomen dominio de estas jurisdicciones. We need to transfer a multi-generational faith. Debemos de transferir una fe multigeneracional. This generational continuity is vividly illustrated in Paul's words to Timothy. Esta continuidad está claramente descrita en el apóstol Pablo a Timoteo. He commends a sincere faith that was passed down to Timothy from his mother and from his grandmother. Él habla de esta fe que le fue trasladada a Timoteo de su mamá y de su abuela. And so this faith did not emerge in isolation, it emerged within the context of the family. O sea, esta fe no surgió en aislamiento, sino surgió en el contexto de una It familia. was cultivated in many years of faithful teaching, Fue cultivada en años de enseñanza con mucha disciplina y fe, where prayer became common in the home. donde la oración fue común en la This is the casa. biblical pattern. Este es el patrón bíblico. And so faith is formed generationally, Entonces la fe es formada generacionalmente and heritage shapes destiny. y la herencia moldea el destino. If families are strong, Si las familias son fuertes, societies will be strong. la sociedad es If fuerte. families are weak, Si la familia es débil, no amount of government policy or church programming can help. no habrá suficiente política pública ni programación de la iglesia que funcione. No amount of economic intervention can repair the damage. No habrá suficiente dinero que se le tire a la economía para arreglar el daño hecho. Strong families are at the heart and the foundation of transforming a nation. La familia, una familia fuerte, está en el corazón de la transformación de una nación. And we need to start by strengthening marriages. Y debemos de iniciar en fortalecer los We matrimonios. must begin with that as a cornerstone. Eso debe ser la piedra angular. Marriage is the seedbed of society. El matrimonio es la cama de la sociedad. It's where trust and intimacy and stability are forged. Es donde la confianza, intimidad y estabilidad son forjadas. And it's where children learn the meaning of covenantal love. Y donde los hijos aprenden lo que es el amor de pacto. It was said last night that love is of utmost importance in serving our neighbors. Ayer se comentó que el amor es lo más importante para servir a nuestro prójimo. But we have a society that's out of control Pero tenemos hoy una sociedad que está fuera de control because they do not know how to love. porque no saben cómo amar. And they do not know how to love because they've not seen it modeled properly. Y no saben cómo amar porque no lo han visto ser modelado And apropiadamente. it's best modeled first and foremost in the home. Y su primer modelo, primeramente, es en el hogar. Marriage is a gospel picture. El matrimonio es una foto del evangelio. Husbands are called to love their wives as Christ loved the church. Los esposos hemos sido llamados a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Wives are called to honor and respect their husbands as the church submits to Christ. Las esposas han sido llamadas a respetar y a honrar a su esposo como la iglesia honra y respeta a This is Cristo. not a power struggle, Esto no es una lucha de poder, but about mutual submission. sino de una sumisión In love. mutua, en amor. Each spouse reflecting the sacrificial nature of Christ. Cada miembro de la pareja reflejando las propiedades de Cristo. And when sacrificial love and mutual honor are modeled, it changes citizenry. Y cuando hay un amor sacrificial, un amor que no es de uno, la sociedad es transformada. People grow up under an influence that causes them to be strong leaders within a nation. Eso causa que las personas crezcan en una sociedad como líderes fuertes para transformar las naciones. Strong marriages do more than hold families together. Matrimonios fuertes hacen más que únicamente mantener una familia unida. They hold societies together. Realmente mantienen a la sociedad unida. We can look
around the globe and see the attack that's coming against the family. Podemos ver alrededor del mundo el ataque que viene contra la familia. There's the attempt to redefine marriage. Están intentando redefinir el matrimonio. There's an attempt to take over control of your children. Hay un intento de querer controlar a nuestros niños. Governments do this. Los gobiernos hacen esto. Educational systems do this. Los sistemas educativos están haciendo esto. And so there's this attack against the family at the foundation and core of every society. Entonces hay un ataque que está viniendo a la sociedad específicamente por medio de la familia. And so we have to come into alignment with the principles of God's word and develop strategies that's going to counter that attack. Entonces nos debemos de alinear nosotros con los principios de su palabra para poder generar estrategia y poder revertir este ataque. We live in a divorce culture. Vivimos hoy por hoy en una cultura de divorcio. No fault divorce has normalized breaking vows and promises. Say that again. I said no fault divorce No fault divorce has normalized breaking vows. Se ha generado esta cultura de que no hay culpa de nadie, el divorcio sucede. Redefinition of marriage Redefinición del matrimonio. is everywhere in almost every nation. Está sucediendo en todos lugares y naciones. Cohabitation has become the norm. La cohabitación se ha convertido en una norma ahora. This is choosing convenience over covenant. Esto es escogiendo conveniencia en vez del pacto. Living together without lifelong commitment. Viviendo juntos sin tener una promesa de vida para toda la vida. And the results of these attacks is devastating. Y los resultados de estos ataques son realmente terribles. Broken homes, Hogares rotos, fatherless children, hijos sin padres, economic instability, inestabilidad económica and generational cycles of dysfunction. y ciclos generacionales de disfuncionalidad. So what are some strategies as I begin to close? Y entonces, ¿cuáles serían algunas estrategias buscando encerrar ahora? We need to be diligent in marriage preparation. Debemos de ser diligentes en la preparación del matrimonio. The churches and societies must train couples before they marry, Las iglesias y la sociedad deben de entrenar a las parejas antes de que se casen, ensuring that they understand covenant commitment. asegurándose que entienden lo que es un compromiso de pacto. This is the role of the church. Este es realmente el trabajo de la iglesia. We need to be training people in the ways of the Lord. Debiéramos de estar entrenando a las personas en los caminos del Señor. Number 2, mentoring couples. Número 2, discipulatura a las parejas. The Bible's very clear about the older ones training the younger ones. La Biblia es muy clara de que los más viejos entrenen a los más jóvenes, Modeling resilience and faithfulness. modelando resiliencia y fe. And then thirdly, ongoing support. Y por último, el apoyo continuo. We need to create structures and strategies that's going to help families flourish. Debemos de generar estructuras para que las familias florezcan. Marriage retreats, Por ejemplo, counseling, eventos matrimoniales, Community support. consejería, that strengthens marriages under stress. soporte de las comunidades que apoyen a los matrimonios que están I bajo know there are estrés. many of you that are involved in family life, Yo sé que hay muchos de ustedes que están involucrados en este tipo de family ministerios, life ministries. ministerios para las parejas, You signed up to participate in that part of this summit. que ustedes se han inscrito incluso para participar en eso en esta cumbre. We need a concentrated effort to go back to our nations and help strengthen the family in those nations. Debemos de tener una ayuda, una estrategia muy puntual para ir a fortalecer los matrimonios alrededor del So mundo. there's strategies that can be designed this week in our work groups for us to take those things back practically working. Así que hay estrategias que podemos desarrollar esta semana para que se puedan implementar en los matrimonios. We need bold and brave people. Necesitamos gente que sean, bold. Bold and brave. Help me with bold. Valientes, gracias. Gente Fuerza. valiente, que tengan fuerza y que hablen la verdad. Fuerza, right? Yeah. Yeah, valiente. It's like bravery. Bravery. To be public advocates. De ser abogados públicos que Yeah. estén promoviendo estos principios. Society should honor and protect marriage through laws, La sociedad debería estar protegiendo los matrimonios con leyes, through policies, con políticas and through cultural messaging. y con mensajes culturales. And we need many of you to go back to your nations and become family advocates in your society. Necesitamos que muchos de ustedes regresen a sus naciones
y que sean promotores de la familia, del to matrimonio en la mobilize, sociedad. to mobilize others that are doing the same thing. Y movilizar a otros para que hagan lo mismo It matters es importante, because strong marriages produce stable homes. porque un matrimonio fuerte produce un hogar estable. Stable homes raise children to become responsible citizens. Hogares estables producen hijos responsables para la Responsible sociedad. citizens build flourishing nations. Ciudadanos responsables generan naciones que florecen. So this is profound for everything we're about here. Así que es sumamente importante y profundo esto que estamos hablando. So I want to end my session by just saying, let's work together. Así que quiero terminar mi sesión para decirles, trabajemos juntos. Let's really dig deep this week, En verdad, excavemos profundo and let's counter the dangers that are coming against the family and the home. y pongámosle resistencia a los peligros que están llegando a la familia. In modern society, parents often outsource discipleship. En la sociedad moderna, los padres ahora están contratando a terceros la discipulatura de la familia. They send them to public schools that shape their worldview. Los mandan a escuelas públicas donde les dan una cosmovisión. And there's an increasing secular ideology that's being put into the hearts of our children. Y esto está generando que se les inyecte una doctrina secular a nuestros hijos. Media shapes identity Los medios están también moldeando la identidad with values that are often in opposition to biblical truth. con valores que están en oposición directa con los principios bíblicos. And culture shapes the values, Y la cultura moldea estos valores, often exerting more influence than their parents. inclusive ejerciendo más presión que los mismos padres. We have to come against that. Debemos de empujar contra esto. We have to counter that. Debemos de contrarrestar And esto focus on raising up parents that disciple their children, y enfocarnos en padres que críen a sus hijos, educate their que children. los eduquen. Otherwise, we'll lose a De generation lo contrario, perderemos la generación and we'll lose our y nations. perderemos nuestras naciones. And so I just leave you with that. Así que los dejo con esto And I want to thank you for the opportunity to share. y les agradezco la oportunidad de compartir.